Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Analía Magno y Guillermo Hertz, que nos hablarán de procedimiento determinativo de oficio y vías recursivas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. No sé si Silvina va a participar previamente. Bueno, empezamos. En principio, creo que Guillermo y yo, los dos, queremos agradecer la convocatoria. Y bueno, nosotros nos dividimos la exposición en dos partes. Yo voy a empezar con el procedimiento determinativo de oficio y después Guillermo va a seguir con las vías recursivas. Les vamos a compartir un material. Perdón, Analía. Sí. Recién me habilitan el micrófono, así dale. lo puedo presentar. No podía hablar porque tenía el micrófono inhabilitado, estaba silenciado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este curso que consta de 2 módulos. El día de hoy, que se refiere al proceso determinativo de oficio y el recurso de apelación, sobre todo la apelación ante el Tribunal Fiscal, y el próximo jueves vamos a ver la exclusión de monotributo y las vías recursivas. En el día de hoy la reunión va a estar a cargo de los expositores que recién presentaron, la doctora Analía Magno, que es abogada, contadora pública, licenciada en administración, especialista en derecho tributario, máster en derecho empresarial y es docente de grado y de posgrado, y autora de diversos trabajos y artículos de la especialidad. Y luego nos acompaña también el doctor Guillermo Gert, que es abogado, especialista en derecho tributario, docente de la UBA, de la Universidad de Palermo, de la UCA y de la Universidad de Loma, y además es autor de diversos artículos y trabajos de la especialidad. Ambos integran el Instituto de Derecho Tributario del colegio y bueno, esperamos darles un pantallazo lo más interesante posible de este recurso, de este procedimiento determinativo de oficio y de qué se trata el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Yo le paso la palabra a la doctora Analía Magno, que va a hablar en primer término, que la interrumpí, y después nos va a acompañar el doctor Guillermo Gert. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia, y los dejo en compañía de los disertantes. Gracias, Silvina. Gracias, Silvina. Bueno, entonces ahora sí, damos comienzo. Les voy a compartir una presentación para ir ordenando un poco la exposición. Bueno, entonces hoy lo que nos convoca es el análisis de la determinación de oficio y las vías recursivas, ¿sí? Como para introducir el tema, la idea es hacer una pequeña exposición de cuáles son las actuaciones previas a partir de las cuales después deriva el inicio del procedimiento de determinación de oficio. Bueno, nosotros conocemos que digamos, este procedimiento está regulado por la Ley 11.683, y dentro de ese cuerpo normativo tenemos las actuaciones previas
¿sí? Que están relacionadas con el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que tiene la AFIP. Ahí nosotros encontramos el desarrollo de esas facultades entre los artículos 34 y 36, ¿sí? Básicamente esto deviene del sistema autodeterminativo, ¿sí? A través del cual el contribuyente es el que determina su impuesto a través de la presentación de la declaración jurada, y esa declaración jurada queda sujeta a verificación. Entonces la AFIP, a través de, digamos, de las áreas de investigación y teniendo en cuenta la estrategia que tiene, ¿sí? De hacer cruces de datos, hacer controles antes y durante los periodos fiscales que corresponden a las declaraciones juradas, ¿sí? Intercambio de información con registros, hace una etapa de selección de casos. Y luego esto comienza con la etapa de fiscalización. Actualmente, a través de la reforma introducida por la ley 27.430, ¿sí? Se modificó, se sustituyó el artículo 36.1, dándole, digamos, rango legal a la orden de intervención, que a través de ella se le comunica al contribuyente, ¿sí? Que va a estar sujeto a la fiscalización y verificación, ¿sí? Referido a un determinado impuesto, un determinado periodo fiscal, es decir, está arreglado de alguna manera qué contenido tiene que tener la orden de intervención para que él esté noticiado que está bajo un procedimiento de fiscalización. Entonces, en este caso, a través de este artículo, se estableció el contenido que tiene que tener esa orden de intervención. Como les decía, tiene que tener una fecha en la cual se dispone la medida, tiene que estar identificado el contribuyente, su razón social, su domicilio fiscal, los impuestos y periodos sujetos a fiscalización, y esta orden va a estar suscripta por un funcionario competente y tiene que ser notificada al contribuyente por medio por alguno de los medios que están establecidos en el artículo 100 de la 11.683. Bueno, una vez comunicada esa orden de intervención y el requerimiento de información que es necesario para ejercer las facultades y verificar esas declaraciones juradas, el inspector actuante durante el desarrollo confecciona actas. Estas actas también están dentro del ordenamiento dispuestos que tienen, digamos, que tienen un valor probatorio, digamos, hacen plena fe. También, digamos, por la doctrina, considerados instrumentos públicos. Básicamente, lo que se labra durante el proceso de fiscalización son actas de hechos pasados, ¿sí? O cumplidos, ¿sí? Ante el fiscalizador, y también, digamos, hechos materiales, ¿sí? Que surgen de lo actuado por el inspector. Entonces esto, como les decía, hace en plena fe hasta que se demuestre su falsedad. En el artículo 36.1 también hay un acto que sería la prevista, es cuando los fiscalizadores le dan a conocer al contribuyente cuáles son los ajustes, ¿sí? A los efectos de darle un plazo para que, en caso de estar de acuerdo, rectifique, digamos, su declaración jurada. Digamos, esta es una instancia, digamos, previa, como les consigné, digamos, en esta presentación, a lo que es el inicio del procedimiento de determinación de oficio. O sea que, como también lo dice el propio artículo, la actuación de los inspectores no constituye determinación de oficio, sino que esa le compete al juez administrativo. Bueno, yo ahí les dejo, digamos, una definición, ¿sí? De lo que es la determinación de oficio, ¿sí? Que es un acto administrativo con el cual culmina el procedimiento de verificación de las obligaciones del contribuyente en aquellos casos que están establecidos específicamente por la ley. Entonces, todo el procedimiento lo vamos a encontrar entre los artículos 16 a 19. Básicamente en el artículo 17, pero entre esos artículos está la referencia a distintas cuestiones referidas al procedimiento. Entonces, nosotros tenemos en qué casos va a proceder la determinación de oficio. Esto está regulado en el artículo 16.
Es decir, cuando el contribuyente no haya presentado declaración jurada, cuando la declaración jurada presentada resulte impugnable, ¿sí? A razón de alguna inexactitud, y también cuando se pretenda efectivizar la responsabilidad personal y solidaria de los responsables por deuda ajena. Después también quería dejar sentado en qué casos la ley 11.683 establece que no, digamos, para que el contribuyente ingrese el pago, basta una simple intimación. Cuestiona algunos casos discutidas, ¿sí? Pero se refiere a conceptos improcedentes, como retenciones, pagos a cuenta, certificaciones de cancelación de deuda, o también los pagos no efectuados conforme con la ley antievasión. ¿Cuáles serían las modalidades de determinación de oficio que podría utilizar el juez administrativo? La regla sería la base cierta, es decir, teniendo todos los elementos, ¿sí?, a los efectos de determinar la cuantía de la obligación tributaria. Esa sería la regla, y solamente en caso de excepción, de manera subsidiaria, se utilizaría la base presunta. La base presunta surge, digamos, nosotros podemos tener dos tipos digamos, distintas clasificaciones de presunciones. Básicamente las que se utilizan son las presunciones legales, las que están establecidas en el artículo 18. También, bueno, les dejé alguna digamos, mención con respecto a en qué casos sí se de doctrina. En muchos casos la falta de contabilidad, ¿sí? Básicamente si el afectado es un comerciante, ¿sí?, o la contabilidad deficiente. También la ley 27430 incorporó el artículo 18.1, que establece, digamos, razones por las cuales el juez administrativo estaría en condiciones de utilizar la base presunta. Bueno, básicamente la presunción es una conjetura a la que llega el juez administrativo partiendo de un hecho cierto, y habiendo una relación entre el hecho cierto y el hecho probable, ¿sí?, se utiliza esa presunción. Bueno, para no entrar mucho en detalle con respecto a las presunciones, tenemos presunciones simples o judiciales que surgen del propio juzgador, y como les decía, partiendo de la existencia de un hecho cierto o conocido, se presume la existencia de otro, ¿sí? Y después las presunciones legales, que son las que establecidas propiamente por el legislador, y que establece cuál es el hecho cierto y cómo se deriva la existencia del presunto. Bueno, también entre las presunciones legales tenemos las que admiten prueba en contrario y las que no admiten, bueno, básicamente las del 18 admiten prueba en contrario, ¿sí? Bueno, para no seguir con el tema de presunciones, vamos a empezar directamente ya con la determinación de oficio. Básicamente, nosotros podemos decir que la vista o el corrimiento de la vista que inicia el procedimiento de determinación de oficio, como les decía, digamos, en la introducción, marca la finalización de la actividad de la inspección, ¿sí?, y da el inicio y el desarrollo de lo que sería la etapa o la función determinativa por parte del juez administrativo, ¿sí? Entonces este acto, ¿sí?, o a través de la vista, digamos, se inicia toda esta actividad reglada. Entonces con la vista se da comienzo al procedimiento de determinación de oficio. De la vista, ¿sí?, básicamente lo que va a surgir, ¿sí?, son todas las impugnaciones o cargos debidamente fundamentados con respecto al impuesto y al periodo fiscal. Se tienen que indicar todos los actos u omisiones que prima facie son pasibles de configurar alguna de las infracciones materiales, ¿sí?, porque con la vista también se da inicio a lo que sería la parte sumarial. Se le otorga al contribuyente un plazo de 15 días para presentar un descargo, ¿sí?, y esta vista la emite un juez administrativo, ¿sí? Bueno, una vez que se corre la vista al contribuyente, ¿sí?, que tiene este plazo de 15 días,
¿sí? En el caso de querer presentar un descargo, en realidad las posibilidades frente a la vista que tiene el contribuyente o presentar el escrito de defensa y en su caso aportar la prueba, ¿sí? Básicamente nosotros, digamos, voy a desarrollar todo lo que tiene que ver con la presentación del descargo. Digamos que el juez administrativo, ¿sí? A través, digamos, de la vista, le da la posibilidad al contribuyente de exponer, digamos, todas las razones por las cuales esté en desacuerdo, ¿sí? Y básicamente es el momento por el cual el contribuyente puede hacer valer todo su debido proceso objetivo, ¿sí? Entonces, digamos, un tema interesante, ¿sí? Es lo que tiene que ver con a qué hace referencia la vista, ¿sí? Básicamente, es el primer acto a través del cual el contribuyente o el responsable es oído, ¿sí? Y tiene la carga, digamos, de probar, digamos, todo lo que hace a los hechos invocados y a las afirmaciones que están producidas en la vista, ¿sí? Y eso lo vamos a denominar, ¿sí? Tema probandum, es decir, la delimitación que surge de los elementos sobrantes en las actuaciones de la fiscalización, y todo eso se debe plasmar en la vista, para darle al contribuyente todos los elementos a través de los cuales pueda defenderse, ¿sí? Y pueda atacar, digamos, los hechos y las afirmaciones contenidas en esa vista. Bueno, ahí yo lo que les dejé son, digamos, dos fallos, o hago mención a dos fallos que tratan de este tema probando, ¿sí? Básicamente la finalidad del descargo, como decíamos, tiene que ver con la garantía del contribuyente de ser oído, de ofrecer y producir prueba, y el derecho a una decisión fundada. Esto básicamente reglado, ¿sí? En el artículo 1, inciso F de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, entonces el contribuyente tiene en ese plazo de 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por 15 días más, de presentar un escrito de descargo. El escrito de descargo obviamente tiene que contener una defensa detallada de cada uno de los cargos e impugnaciones que están consignados en la vista. Y también con respecto a la configuración de la sanción, si la hubiera. En este caso las sanciones serían las sanciones de tipo material, es decir, la imputación del actuar con culpa o el actuar con dolo, ¿sí? Que fundamentarían después la aplicación de una sanción del artículo 45 por omisión de impuestos o 46 por defraudación. Bueno, como les consigné ahí, existe la posibilidad de solicitar esa prórroga de 15 días que está dispuesta en el artículo 17, pero también el juez administrativo puede denegarla, y esa denegatoria, digamos, no admitiría la posibilidad de ser recurrida. También existe un plazo de gracia, ¿sí? Que puede hacer valer el contribuyente a través de una resolución de DGI, que establece con la presentación el día siguiente hábil al vencimiento del plazo, ¿sí? Dentro de las 2 primeras horas, era lo que decía en su momento la Resolución General 2452. Como les decía, ese descargo, ¿sí? El contribuyente lo puede presentar también acompañado de pruebas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los medios de prueba que puede utilizar el contribuyente con la finalidad de llegar a la verdad material? Tenemos la posibilidad de acompañar una prueba documental junto con el escrito, una prueba de informes o dictámenes, de testigos, de peritos, otros medios de prueba, ¿sí? Puede ser también confesional. Básicamente, si esto también está arreglado en la Ley 11.683 y en el artículo 34 y 35 del decreto reglamentario de la 11.683, con aplicación supletoria del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Bueno, es muy importante, digamos, que en esta etapa el contribuyente, que también, digamos, va a servir de antecedentes para la etapa recursiva, presente, digamos, estos medios de prueba, ¿sí? Porque, digamos, va a garantizar su derecho de defensa. En el artículo 166 de la ley 11.683, que está, digamos, referido a lo que sería la apelación ante el Tribunal Fiscal, lo que dice que en el recurso del apelante deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones y ofrecer prueba y acompañar la instrumental que haga su derecho. Y en este caso dice que no se podrá ofrecer la prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante la Dirección General Impositiva. Entonces, por eso yo les decía que en esta etapa es importante también ofrecer y acompañar prueba, ¿sí? Por lo que establece este artículo referido a la parte del Tribunal Fiscal, que bueno, lo va a desarrollar después Guillermo. Bueno, entonces una vez que el contribuyente presenta su escrito de descargo, acompaña su prueba documental y ofrece los restantes medios de prueba, el juez administrativo va a realizar, digamos, la evaluación de la prueba, y en ese caso lo que va a, digamos, lo que va a hacer es decidir sobre la procedencia o no de la prueba, ¿sí? Es decir, se van a admitir todos los medios de prueba, pero el juez administrativo es el que va a decidir la procedencia o no. Es decir, va a determinar la procedencia, salvo que considere que la prueba es manifiestamente improcedente, superflua o va a ser dilatoria. Es decir, básicamente se expedirá respecto al mérito de la prueba, haciendo un estudio de la misma. En el caso de que acepte la prueba, ¿sí? Va a definir la apertura de la prueba, con la producción de la prueba por un lapso de 30 días, también pudiendo pedirse la prórroga por un plazo de 30 días más, o el rechazo de la prueba, ¿sí? Manifestando la decisión fundada de por qué se está rechazando. Y ese rechazo tiene que ser notificado al contribuyente, y también está establecido que el rechazo va a ser inapelable. Bueno, en este caso también el juez administrativo, por el tema de buscar, digamos, la verdad material, también puede disponer de medidas para mejor proveer, pudiendo disponer otros medios de prueba, puede ser una inspección ocular o aquella que él considere para poder llegar a la verdad material de los hechos. Bueno, terminada la etapa probatoria, ¿sí? El juez administrativo ya está en condiciones de dictar una resolución fundada, ¿sí? Esta resolución fundada, ¿sí? Lo que tiene que proceder es a contestar uno por uno cada uno de los agravios vertidos por el contribuyente, realizando la valoración de las pruebas, ¿sí? Producidas en el procedimiento. Va a realizar la cuantificación del tributo, los accesorios y la actualización, y va a aplicar la sanción con el fundamento legal en el cual se sustente, ¿sí? En esa resolución, ¿sí? Salvo que, bueno, haya una cuestión o una denuncia penal que haga que no se pueda, digamos, aplicar la sanción, digamos, en esa misma resolución, ¿sí? Como les decía, va a quedar cuál es el monto de la multa, el ajuste. Entonces se va a proceder a intimar al pago para que se efectivice en el plazo de 15 días. También debería indicar, digamos, todas las vías recursivas aplicables al procedimiento y estar firmada por funcionario competente. Si el juez administrativo no es abogado, ¿sí? Por remisión al decreto 618 en el artículo 10, establece que esta resolución tiene que contar con un dictamen jurídico previo. Considerándose eso un requisito esencial, ¿sí? Esa resolución, ¿sí? Que es notificada al contribuyente, una vez notificada, el contribuyente, como les decía, puede prestar conformidad con la resolución, ¿sí? Y realizar el pago.
o presentar las declaraciones juradas rectificativas, ¿sí? Y no realizar el pago, pero en ese caso se habilita la vía de ejecución fiscal. Permanecer en silencio, que también habilita la vía de ejecución fiscal, o manifestar su disconformidad, articulando, digamos, esa disconformidad a través de la presentación de los recursos que están en el artículo 76. Otra cuestión que surge del artículo 17 del procedimiento es que puede existir la caducidad del procedimiento. Es decir, en el momento que el juez administrativo está en condiciones de emitir la resolución determinativa de oficio y no lo hace, es decir, porque pasó el plazo fijado para que el contribuyente presente el descargo y no lo hizo, o se determinó, digamos, se presentó el descargo, se culminó con la etapa probatoria, y estando en condiciones de emitir la vista, de emitir digamos, la resolución determinativa de oficio, y no lo hace, y transcurren 90 días, digamos, de ese momento de la evacuación de la vista, o de vencido el plazo para presentar el descargo, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar un pronto despacho. Presentado ese pronto despacho y transcurrido 30 días más, sin que el juez administrativo dicte resolución determinativa de oficio, caduca el procedimiento, sin perjuicio que se pueda reiniciar por única vez, ¿sí? Teniendo, digamos, pudiendo utilizar todo lo que se ha actuado con respecto a este contribuyente y este periodo fiscal e impuestos que se había iniciado el procedimiento y no se había determinado. Bueno, en el artículo 19 están los efectos de la determinación de oficio, ¿sí? Y otras cuestiones que nosotros tenemos relacionadas con el procedimiento de determinación de oficio tienen que ver con una situación que está en el artículo 3, con respecto al contribuyente que cambia domicilio fiscal y está en un proceso en el cual se están ejerciendo la facultad del juez administrativo, tiene que comunicar también ese cambio de domicilio fehacientemente en las actuaciones. Y otra cuestión también relacionada con el procedimiento que está en el artículo 17, en el quinto párrafo, es que en caso de querer hacer valer la responsabilidad personal y solidaria de los deudores por deuda ajena, conforme al artículo 8, inciso A, también se tiene que iniciar el procedimiento de determinación de oficio con respecto a ello. Digamos, para concluir, ¿sí? Yo quería, digamos, dar como palabras finales que con respecto a la solicitud de la prórroga, ¿sí? Para presentar el descargo, se podría propiciar una reforma legal del artículo 17, ¿sí? Otorgando el sentido positivo, el silencio de la administración, conforme, digamos, las bases y lineamientos para una futura reforma que fue emitido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Dicho cambio, digamos, posibilitaría el ejercicio del derecho de defensa por parte del contribuyente de mejor manera. Bueno, que las resoluciones obviamente siempre se tienen en cuenta todas las alegaciones y pruebas ofrecidas por el contribuyente y que se valore cada una de ellas, a los efectos, digamos, de poder lograr esta resolución conforme al derecho que determina el oficio y aplica las multas, ¿sí? Bueno, creo que con esto desarrollé, digamos, los aspectos fundamentales del procedimiento. Bueno, les agradezco su atención y, bueno, ahora nos va a acompañar Guillermo con el resto del tema. Muchas gracias, Analía. Te agradecemos mucho tu exposición, muy clara, muy interesante. Y le pasamos la palabra a Guillermo Guer. Bueno, muchas gracias. Gracias por el pase, Silvina y Analía. Buenas tardes a todos. En especial también a mis colegas del instituto que están presentes. Acá veo a Cintia, también está Nico Pano, muchos colegas con los cuales participamos activamente en el instituto. Y bueno, siempre tratamos de aportar nuevas ideas y enfoques en todo lo que es la materia tributaria. Bueno, como bien ahí mencionó en un principio Silvina y también en algunos pases mencionó Analía, yo voy a hablar de los
recursos que se pueden interponer contra la determinación de oficio, el acto determinativo. Yo también les voy a compartir un material. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, o sea, estamos del estadio procesal donde a mí la FIP ya me notifica el acto determinativo. Como bien dijo Analía también en su exposición, en el mismo acto me van a tener que informar de qué recursos dispongo para recurrir esa resolución. Y esos recursos los voy a encontrar en el artículo 76 de la Ley 1183, que en definitiva son dos. Es el recurso de reconsideración por ante el superior, que ahora, bueno, vamos a ver un poquito que es un falso recurso de reconsideración, porque, como bien lo dice la norma, no resuelve el mismo que dictó el acto, sino un superior jerárquico. Y también el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Este último, siempre y cuando el monto objeto de la discusión supere el monto de 25.000 pesos. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que estos dos recursos son excluyentes uno del otro, con lo cual es muy importante al momento de optar por alguno de los dos recursos, qué vía es la que mejor me conviene, ¿no?, para poder cuestionar el acto determinativo. Y esto lo vamos a ver después en la conclusión, cuando veamos un poquito cuáles son las características, digamos, a modo de colorario de cada uno, y las consecuencias que pueden derivar en optar por uno o por otro, para poder tratar de cerrar un poquito la idea, a ver en relación a qué recurso es el que más me conviene. En principio tenemos el recurso de reconsideración ante el superior jerárquico, que ahí bien como muestra la imagen, va a tramitar dentro de todo lo que es el ordenamiento de la FIP. Dentro de la FIP va a estar regulado, bueno, por la Ley 1183 y también por el decreto reglamentario de la misma ley. Su interposición va a ser dentro de los 15 días de notificado, el acto determinativo. Si por alguna cuestión yo presento extemporáneamente el recurso, como también se rige supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos, se admite la denuncia de ilegitimidad. La forma es, por escrito, se interpone ante la misma autoridad que dictó la resolución, que bueno, se va a recurrir, la resolución determinativa, mediante una presentación directa, o también puede ser por entrega de correo, en carta certificada y con aviso de retorno. El efecto del recurso es una cuestión que se discutió a lo largo de la doctrina, porque a diferencia de como lo vamos a ver más adelante en relación al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, donde sí la norma expresamente dispone que tiene efecto suspensivo, en relación al efecto del recurso de reconsideración, la Ley 1183 nunca fue clara al respecto. Ahí hubo bastantes discusiones doctrinarias. A ver, parte de la doctrina sostenía que al no estar previsto expresamente, el recurso se concedía con efecto devolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio la resolución determinativa tiene principio de ejecutoriedad, algo así también como lo dice expresamente, si bien no lo vamos a tratar en esta exposición, el artículo 74, que es del decreto reglamentario, que sería el residual, que es para todos aquellos actos que no tengan un procedimiento arreglado como es el de determinación de oficio. Pero bueno, en la práctica lo cierto es que el recurso de reconsideración siempre se concede con efecto suspensivo. ¿Cuáles son los medios de prueba en el marco de este recurso? Bueno, también son amplios, son un poco los que
los que mencionó Analía, también va a estar en principio regido por el artículo 35 del decreto reglamentario, que bueno, el artículo 35 del decreto reglamentario también remite un poco al Código Procesal Civil y Comercial, salvo en lo que respecta al plazo de producción de prueba, donde ahí expresamente el artículo 55, puntualmente, dispone que el plazo para la producción de prueba va a ser de 30 días improrrogables. ¿Qué plazo tiene la administración para resolver este recurso? Conforme al artículo 80 de la ley 11.083, tiene 20 días para resolverlo. ¿Y quién resuelve? Bueno, como ya les mencioné anteriormente, en principio resuelve el superior jerárquico. En el único caso donde resuelve el mismo que dictó el acto es cuando el acto es emitido por el director general de rentas. Ahora bien, yendo al otro recurso que vamos a tratar en esta exposición, que es el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que el mismo está en principio previsto en el artículo 76, inciso B, de la ley 1183, que forma parte del título 1 de la misma ley, y también va a estar reglamentado más en profundidad en el título 2 de la misma ley. Y también, bueno, nos vamos a tener que remitir a otras normas, como es el reglamento de procedimiento ante el Tribunal. Doctora Magno, se ve que al doctor Hertz se le cortó la charla. Sí, vamos a esperar unos minutos que se vuelva a conectar. Ahí está, ya se conectó. Buenísimo, ahí está. Ahí está, doctor Hertz, puede continuar. Tiene Perfecto. Que compartir porque se le había caído la conexión. No sé dónde me quedé. Si alguno me dice, ¿el Tribunal Fiscal había arrancado ya? No, estaba por empezar. Estaba por empezar, perfecto. Entonces estaba en este mismo slide. Perfecto. Bueno, como les comentaba, el otro recurso que vamos a tratar en esta exposición es el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que el mismo lo vamos a tener previsto en el artículo 76, inciso B de la ley 1183, y más en profundidad el procedimiento va a estar tratado en el título 2 de la misma ley, y también otras normas que son de aplicación al procedimiento, son el reglamento de procedimiento del Tribunal Fiscal, también las acordadas que reglamentan todo lo atinente al expediente electrónico, hoy por hoy, que es el que se rige, mediante el cual se rige el Tribunal Fiscal, que ahora lo vamos a tratar también un poquito más en profundidad. Y bueno, y supletoriamente también se van a aplicar otras normas como la ley de procedimientos administrativos, la ley de procedimientos administrativos justamente no, ahora lo vamos a ver bien eso. El Código Procesal Civil y Comercial, entre otras normas. Pero bueno, primero, en principio, ¿qué es el Tribunal Fiscal? ¿Cómo lo podríamos definir el Tribunal Fiscal? Bueno, el Tribunal Fiscal en principio es un tribunal administrativo que está bajo la órbita del Ministerio de Economía. El mismo comenzó a funcionar en el año 1960, y fue creado por la ley 15.265 del año 59, tratando de emular con su creación el Tribunal Fiscal Americano y el Tribunal de México. Es un órgano interdisciplinario, ya que, bueno, en principio ahora lo vamos a ver también más en profundidad, la materia, digamos, la competencia por materia del Tribunal Fiscal va a ser impositiva y aduanera, por ello, digamos, que va a estar conformado por 21 vocales, bueno, conforme la norma, estos vocales tienen que revestir determinadas aptitudes, como ser argentino, de 30 años o más, 4 años o más de ejercicio de la profesión de abogado o contador público, según corresponda. A su vez, el Tribunal Fiscal se va a dividir en 7 salas, 4 de ellas van a tener competencia en materia impositiva, y cada una de ellas va a estar integrada por 2 abogados y un contador público, y las 3 restantes van a tener competencia en materia aduanera, y en este caso van a estar integradas cada una por 3 abogados.
A su vez, cada uno en sus funciones por un secretario con título de abogado o contador. Otra cuestión también que es interesante. Doctor, ¿me escucha? Sí, le voy a pedir lo porque escucho. se entrecorta bastante. Lo ideal sería que apague su video Perfecto. para recuperar un poquito de ancho de banda, a ver si lo podemos escuchar mejor. A ver, ahí me escuchan mejor. Por lo menos me parece que no se entrecorta, a ver. Perfecto. A ver, ahí vamos a ver si mejoramos. Bueno, no sé dónde me quedé, pero bueno, volviendo, digamos, un poquito, anticipando rápidamente lo que había dicho, que va a ser un tribunal interdisciplinario, que va a tener competencia en materia aduanera e impositiva. En materia impositiva va a haber 4 salas, que van a estar conformadas por 2 abogados y un contador, y en materia aduanera vamos a tener 3 salas que van a estar conformadas exclusivamente por vocales que van a tener que tener título de abogados. En materia, digamos, de la jurisdicción o que va a tener el Tribunal Fiscal, va a tener una jurisdicción plena o íntegra. Acá vamos a ver que también hubo en su momento algún tipo de discusión doctrinaria, principalmente una discusión que fue famosa, fue la que llevaron adelante en su momento Harach y Martínez, que fue un reconocido y recordado vocal del Tribunal Fiscal, donde ellos se discutían a ver dónde comenzaba, digamos, la jurisdicción, o puntualmente el procedimiento contencioso tributario. Por un lado teníamos a Harach, que decía que el contencioso tributario comenzaba en sede de AFIP, porque a partir de ese momento el contribuyente podía esgrimir su defensa, como bien lo mencionó Analía cuando habló del procedimiento determinativo. Y por otro lado, Martínez coincidía que el procedimiento tributario pleno comenzaba en sede del Tribunal Fiscal, porque recién ahí el contribuyente iba a poder solicitar que analice su caso un tribunal independiente especializado en la materia. ¿Y por qué hacemos hincapié en la cuestión esta de que esta jurisdicción es plena o íntegra, pero con limitaciones? Porque como ahí señalé en el artículo 185 de la ley 1183, se le establece una limitación, también bastante cuestionada, al Tribunal Fiscal, que es que no se puede, no puede emitir un pronunciamiento en relación a la inconstitucionalidad de una norma. Solamente puede tocar la cuestión de inconstitucionalidad de una norma cuando ya, por ejemplo, la Corte lo haya, caso se podrá adherir a un criterio, digamos, ya establecido, pero no se quiere individualmente emitir un pronunciamiento en relación a la inconstitucionalidad de una norma. Después otra característica que tiene, que es un procedimiento escrito, con elementos de oralidad. Ahora vamos a ver dónde se manifiesta plenamente este aspecto de oralidad en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, que se va a ver traducido principalmente en la audiencia para la vista de la causa, y bueno, hoy por hoy también en la audiencia para admisibles o no. Otra característica que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación es, por ahí su característica inquisitiva atenuada, si se quiere, porque en principio el impulso va a ser de oficio por parte del Tribunal Fiscal. Igualmente, digamos, va a haber algunos actos procesales que van a recaer principalmente en cabeza de los litigantes, como por ejemplo todo lo atinente a la producción de la prueba, en principio, pero bueno, su característica principal es esta cuestión del impulso de oficio. Su sede principal acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para aquellos que litigan ante el Tribunal Fiscal, está allá por Diagonal Sur, lo que es la Secretaría de Comercio.
Pero bueno, también la propia ley 1183 lo habilita para constituirse y sesionar mediante delegaciones fijas en el interior de la República Argentina. Esto es un poco, digamos, tratando de cumplir con el objetivo mediante el cual se creó el Tribunal Fiscal, que es su carácter federal, tratando, digamos, de que tenga presencia en todo el territorio de la nación, extremo que nunca se llegó a concretar acabadamente. Por ahí, hoy por hoy, podemos ver un poquito más federalizado el Tribunal Fiscal, con la implementación del expediente electrónico, ya que una de las cuestiones que se les criticaba justamente al procedimiento del Tribunal Fiscal es que necesariamente los contribuyentes que estaban en el interior tenían que buscar o bien un estudio jurídico que esté aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o porque si no, de otra forma no podían litigar. De hecho, digamos, para litigar ante el Tribunal Fiscal uno tenía que constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual eso eminentemente era un obstáculo para los contribuyentes del interior que pretendían tratar de interponer un recurso por esta vía. Un poquito ya lo vimos, digamos, cuál es la competencia del Tribunal Fiscal. Va a ser competente en materia fiscal y aduanera, pero no en relación a todos los actos. Principalmente, y bueno, que es un poco lo que se circunscribe por ahí la charla de este curso, en principio va a ser competente en todos aquellos actos determinativos de oficio. Y también, bueno, para aquellos que apliquen sanciones o multas, y bueno, también hay otros actos donde va a ser competente el Tribunal Fiscal, como son los reclamos por repetición, los amparos por mora, pero bueno, son procedimientos que exceden al marco de esta charla. Y también, bueno, en materia aduanera va a ser competente en recursos que se interpongan con relación a los derechos, gravámenes y accesorios y sanciones que aplique la propia Dirección General de Aduanas. Otra cuestión que es importante a tener en cuenta es la competencia en relación al monto. Ya lo había mencionado anteriormente, pero bueno, este es el único obstáculo que tiene el contribuyente por ahí en la libertad que tiene para optar por una o por otra vía recursiva. Porque si el monto en discusión está por debajo de los 25.000 pesos, si bien hoy por hoy, digamos, se podría decir que ese monto es fácil de alcanzar, tal vez, porque 25.000 pesos hoy por hoy tampoco es una suma significativa. En principio, bueno, es un obstáculo a la libre elección del recurso. Esto quiere decir si voy a interponer un recurso de reconsideración o de apelación ante el Tribunal Fiscal. Una cuestión que también es importante a tener en cuenta es que con la reforma de la Ley 27.430 se agregó, a continuación del artículo 76, determinados actos donde el Tribunal Fiscal no va a tener competencia, como por ejemplo las liquidaciones de anticipo y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses, las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen, los actos que declaren la caducidad de planes de facilidades de pago y o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. Bueno, puntualmente con respecto a este punto hubo mucha jurisprudencia, inclusive también jurisprudencia emanada por la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que consideraba al acto mediante el cual se declarara la caducidad de un plan de facilidad de pago como una suerte de sanción impropia, con lo cual, en principio, le habilitaba la competencia del Tribunal Fiscal, cuando el Tribunal Fiscal se declara incompetente generalmente en estas cuestiones. También, bueno, los actos que declaren y disponen la exclusión de régimen simplificado para pequeños contribuyentes, los actos mediante los cuales se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de impuestos al valor agregado por operaciones de exportación. Eso también fue un tema muy discutido en su momento, donde también la Cámara
en lo contencioso administrativo federal, había considerado que en principio esos actos deberían haber sido encuadrados dentro del procedimiento previsto en el artículo 16 y siguientes de la ley 1183. Con lo cual, muchas veces asumía que el Tribunal Fiscal tenía que tener competencia en relación a estos actos. Y también las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley, de la ley 1183, ¿no? Claramente, que bueno, ese artículo 14, puntualmente son lo que se conocen como las liquidaciones administrativas, que son actos mediante los cuales la administración entiende que no tiene que iniciar un procedimiento de determinación de oficio. Básicamente, digamos, porque no hay ningún elemento que medita mayor análisis o profundidad, y que en definitiva no implica una alteración de la base imponible o de las declaraciones efectuadas por parte de los contribuyentes. Esto también fue discutido, que inclusive una cuestión muy particular donde el Tribunal Fiscal asumía su competencia, que fueron las intimaciones que se cursaron en relación a la impugnación de los créditos fiscales en el marco de la ley que se conoció como ley antievasión, que era, digamos, se quiere, la limitación al cómputo de créditos fiscales que hacían los contribuyentes cuando las operaciones habían sido efectuadas en efectivo. De ahí, bueno, por ahí un fallo conocido, ¿no? En relación a esta cuestión, digamos, que se analizó en profundidad, fue el fallo Mera de la Corte Suprema de la Nación. En relación a la personería, representación y patrocinio, que lo vamos a ver que está regulado en el artículo 160 y 161, y también lo está reglamentado en el reglamento de procedimiento ante el Tribunal Fiscal. En principio, digamos, el contribuyente por sí solo, y también por representación, en el marco de representantes legales o por mandatario especial, puede actuar ante el Tribunal Fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio no es un requisito actuar a través de representación y patrocinio letrado, si se quiere. Pero bueno, si en el caso de optarse por hacerse representar por algún profesional, en principio están habilitados para ser patrocinantes, y también inclusive, si se quiere, pueden representar a los contribuyentes mediante algún tipo de mandato, poder y demás. Los abogados en principio, y también se les permite litigar del Tribunal a los contadores. O las económicas, que Analía lo mencionó en parte, para proponer el recurso ante el Tribunal Fiscal va a ser dentro de los 15 días de resolución determinativa. ¿Qué tiene en relación con la fiscal? Que cuando alguna declara, o también incluso las FRIs, son todos que son inhábiles en relación al plazo para interponer este recurso. Y también, digamos, como se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial, van a regir los plazos de gracia, o sea, se quiere las 2 primeras horas del Tribunal Fiscal de la Nación. Una cuestión a tener en cuenta es que el horario del Tribunal Fiscal es a partir de las 12:30. Después, en relación también a la ampliación de los plazos,
¿Esto qué quiere decir? Ampliación de los días para interponer el recurso en relación a dónde está el domicilio del contribuyente que va a interponer el recurso. En ese caso, tendríamos que suponer que hoy por hoy, con la vigencia del expediente electrónico, no habría mayores diferencias. Pero bueno, sin embargo, es importante tener en cuenta que en ese sentido está vigente un plenario de la Cámara Nacional en el Contencioso Administrativo Federal, que es Compañía Avícola, que es un plenario del 28 de octubre del año 2003, donde se estableció como doctrina que va para todo lo que es el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y en materia de interposición también del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, se va a aplicar lo previsto en el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita días en función a la distancia en kilómetros que hay entre el domicilio del recurrente y el lugar donde tiene que interponer el recurso. Otra cuestión a tener en cuenta es la obligación que tienen los contribuyentes de comunicar a la AFIP que interponen el recurso ante el Tribunal Fiscal. Y el incumplimiento de esta obligación puede derivar en la instrucción de sumario y aplicación de una multa en el orden del artículo 39 de la propia Ley 1183, que es básicamente la que sanciona todo incumplimiento en el orden formal. ¿Esto qué quiere decir? El deber de cumplimiento y de colaboración que deben los contribuyentes hacia la administración. Una cuestión que es interesante también es qué pasa si yo en instancia de AFIP solicito vista administrativa. Y es un poquito, también se los había mencionado, porque hubo toda una cuestión de discusión en relación a ver si era de aplicación supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos. Y ahí vemos que el artículo 197 de la Ley 1183 dice expresamente que va a ser de aplicación supletoria en los casos no previstos. Bueno, en este título se refiere al título 2, que es el que regula todo lo atinente al procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación. El reglamento procesal del Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en su caso el Código Procesal Penal de la Nación, y nada más. Con lo cual, esa exclusión que hizo el legislador en relación a la aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos dio lugar a sucesivos fallos, principalmente por parte de las diversas salas del Tribunal Fiscal, que consideraban que la solicitud de vista en instancia administrativa, ¿qué quiere decir? La vista solicitada a la AFIP, una vez con posterioridad a la notificación del acto determinativo, no suspendía plazos para interponer el recurso de apelación. Que luego de diversos reveses, también de diversas salas de la Cámara, del Contencioso Administrativo Federal, finalmente en el precedente que le cito ahí, Latin American Postal, la Sala C, admitió que era de aplicación también supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos, y también consideró, digamos, que la solicitud de vista en instancia de AFIP suspendía plazos para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Y otra, en relación a la continuación, en materia de la formalidad, ya vimos, digamos, una cuestión formal en relación al plazo para interponer el recurso. Y bueno, ahora también, digamos, el artículo 166 continúa, digamos, estableciendo algunos tipos de formalidades en relación al contenido del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, donde ahí establece que el apelante va a tener que expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba, y acompañar todo instrumental que haga su derecho. Y ahí vuelvo a hacer un poquito hincapié en algo que ya mencionó Analía, que es esta cuestión, digamos, de por ahí la limitación de aportar prueba que no se haya ofrecido en instancia del procedimiento de determinación de oficio.
Que esto también fue una cuestión bastante discutida, que si bien, digamos, en general la doctrina consideró que este presupuesto en cierta forma se podría interpretar como inconstitucional, porque en definitiva vulneraba el derecho a una legítima defensa por parte del contribuyente, que está consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución y también en pactos que tienen igual rango, como el Pacto de San José de Costa Rica. La realidad indica que en principio las diversas salas del Tribunal Fiscal no dieron lugar a esto, digamos, a esta limitación al contribuyente de ofrecer prueba en instancia del Tribunal Fiscal que por ahí no haya ofrecido en instancia determinativa. Con lo cual, bueno, en los hechos, digamos, se le admite al contribuyente presentar este tipo de prueba que por ahí no ofreció en la instancia anterior. En relación también por ahí, para ahondar un poquito más en profundidad a los requisitos de presentación, nos tenemos que remitir al reglamento de procedimiento ante el Tribunal Fiscal, que ahora vamos a ver que lo vamos a tener que complementar también con las nuevas directrices establecidas con el expediente electrónico. Ahí, bueno, el reglamento de procedimiento ante el tribunal establece bueno, que en principio el recurrente va a tener que delimitar la naturaleza del recurso o la demanda, el gravamen a qué se refiere, y en su caso el número de inscripción, el periodos fiscales que se recurren, bueno, el nombre, domicilio real, domicilio fiscal y domicilio fiscado del recurrente. En este caso, bueno, vemos, como ya les mencioné anteriormente, que antes, y todavía, digamos, el reglamento de procedimiento, prevé, digamos, que tiene que tener necesariamente un domicilio en la capital federal, cuestión que ya con el domicilio, con el expediente electrónico no haría falta. Bueno, asimismo el nombre, domicilio constituido de los profesionales, en caso de hacerse representar por algún profesional en la matrícula. Y bueno, en este caso también tenía que tener algún domicilio radicado acá en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro requisito que debería contar el escrito es la exposición clara y sucinta de los hechos, la individualización de la resolución administrativa que se cuestiona con su fecha, también, digamos, el funcionario administrativo interviniente, el número de expediente administrativo, las pruebas que se ofrezcan, entre otras cuestiones. También, bueno, las excepciones que se opongan y el derecho expuesto sucintamente, convención de las normas jurídicas aplicables, y el petitorio en términos concretos. Y en relación a las piezas que se deben acompañar al escrito, ahí necesariamente sí nos tenemos que remitir por ahí a la acordada 1 del 2019, que es todo lo que regula aspectos nuevos en la materia procedimental y en la materia de presentar las pruebas con la implementación del expediente electrónico. En ese caso vamos a ver, por ejemplo, que el formulario oficial, que es el formulario F4, antes se tenía que presentar en formato físico y se presentaban, si bien el reglamento de procedimiento hablaba de 5 copias, en general eran 6, hoy por hoy se completa a través de la plataforma TAD directamente, bueno, donde el formulario F4 lo que uno va a tener que completar es, bueno, el monto cuestionado, el nombre, domicilio real o legal, domicilio fiscal, teléfono y domicilio constituido del recurrente. Hoy por hoy, otra vez, de nuevo, este requisito que necesariamente tenga que ser en capital federal con el expediente electrónico no iría más. Nombre, teléfono y domicilio electrónico constituido de los representantes y patrocinantes. Que en este caso, digamos, el domicilio electrónico se va a constituir a través de la cuenta de usuario de la plataforma TAD, que es la plataforma de trámites a distancia, que es donde, digamos, va a tener que toda nueva presentación que van a hacer los contribuyentes o sus representantes
en el marco de las copias, en estos casos van a tener que ser digitalizadas, principalmente, bueno, las copias del escrito de interposición del recurso, de la resolución administrativa que motiva el recurso, y bueno, y toda documentación que quiera presentar el contribuyente para hacer valer su derecho también se va a hacer en forma digital. Y bueno, también todos los instrumentos que acrediten la representación o personería invocada. ¿Qué cuestiones podemos hablar del expediente electrónico? Bueno, eminentemente, un poquito, bueno, lo fui deslizando a lo largo de la exposición, pero bueno, evidentemente fortalece el federalismo que requiere el Tribunal Fiscal para tener presencia en todo el territorio nacional, que por ahí, bueno, era una cuestión que se adeudaba. Eso, bueno, se logra, bueno, a través del ingreso, a través de la plataforma TAD y efectuar todas las presentaciones a través de dicha plataforma. Hoy por hoy también el sorteo es electrónico, toda presentación es digitalizada, salvo, digamos, una excepción que es en relación a las acumulaciones, donde las acumulaciones es cuando, digamos, el Tribunal Fiscal resuelve que una presentación tiene una vinculación directa con otra que ya estaba en trámite y ordena su acumulación, para tratarlo todo en forma conjunta y en su efecto que no haya algún tipo de, si se quiere, resolución contradictoria sobre una misma cuestión, que generaría una suerte de escándalo jurídico. Solamente en ese caso, si con posterioridad, digamos, ¿esto qué quiere decir? Ya ha entrado en vigencia el expediente electrónico, si un contribuyente pretendía interponer un recurso, en ese supuesto, y de acuerdo con esta acordada que les mencioné, mantenía prevalencia soporte papel, pero solamente en ese único caso. Todos los recursos que se interpongan ante el Tribunal Fiscal tienen efecto suspensivo, si bien por ahí, si analizamos un poco cómo está previsto este efecto suspensivo, por ahí el legislador no fue muy claro, pero bueno, para hacerlo más sencillo, va a gozar del efecto suspensivo todos aquellos conceptos recurridos que no hayan sido convalidados por el contribuyente. Pues claro, ante una determinación de oficio, el contribuyente también puede convalidar el criterio del fisco en parte y recurrir otra parte dentro de la cual no está de acuerdo. Bueno, aquella cuestión que convalidó y aceptó el criterio del fisco, bueno, esa en principio se puede ejecutar, o sea, el fisco va a poder, por el principio, digamos, de ejecutoriedad de los actos de administrativo, se van a poder ejecutar, pero toda aquella que sea recurrible o cuestionable ante el Tribunal Fiscal va a tener efecto suspensivo. Esta también fue una cuestión debatida en la justicia, principalmente cuando, como les mencioné anteriormente, la FIP se quiere, trataba en cierta forma, de exigir o imponer su pretensión fiscal mediante un procedimiento que no fuera el determinativo, como por ejemplo en este caso que les mencioné de las liquidaciones en el término del artículo 14 que cursaba, por ejemplo, en el caso de la ley anti-evasión. En esos supuestos donde el Tribunal Fiscal admitía su competencia, muchos contribuyentes, obviamente, considerando que en definitiva el procedimiento adecuado era el de determinación, interponían recursos ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal había admitido básicamente todas las áreas del Tribunal Fiscal su competencia para entender en esta cuestión, pero digamos, muchas veces la FIP continuaba o mandaba a llevar adelante mediante el procedimiento de ejecución fiscal que está previsto en el artículo 92 de la ley, la ejecución compulsiva de la obligación tributaria. Bueno, hay un fallo, distribución que les menciono ahí, donde la Corte Suprema lo que dijo que la mera interposición del recurso
de apelación ante el Tribunal Fiscal, porque así lo establecía expresamente el artículo 167, otorgaba el efecto suspensivo, sin perjuicio de que por ahí, porque digamos acá la cuestión discutida era que el juez, que había entendido en esta ejecución fiscal, había considerado que el contribuyente había interpuesto mal el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, y por ende, hasta tanto no se encontrara firme la resolución del Tribunal Fiscal que había admitido su competencia, se podía mandar a ejecutar la obligación. Y ahí por eso viene esta interpretación de la Corte Suprema, donde dice que la mera interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal ya otorgaba el efecto suspensivo. En cuanto, digamos, a lo que es la asignación del expediente, bueno, como les mencioné, digamos, se va a hacer mediante sorteo público. La idea es, digamos, que los expedientes sean adjudicados a los vocales en un número sucesivamente uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Para no sobrecargar una vocalía con otra, que sea todo equitativo. Y hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que el sorteo, como les mencioné anteriormente, va a ser electrónico. Que en ese caso, bueno, los secretarios generales van a efectuar todos los días el sorteo electrónico de los expedientes ingresados hasta el horario de finalización de la atención al público de las mesas de entradas. Otra cuestión importante o a destacar, que vino también con la reforma de la ley 27430, fue la atinente a los plenarios, porque antes los plenarios se llamaba de oficio, lo podía convocar únicamente alguna sala del Tribunal Fiscal o presidente del Tribunal Fiscal, pero, a ver, lo importante que quiero destacar es que no había intervención por parte del contribuyente en la convocatoria a un plenario, cosa, digamos, que con la reforma de la ley 27430 se le permite a los sujetos o los contribuyentes que forman parte del procedimiento ante el Tribunal Fiscal poder solicitar una convocatoria a un plenario, que esto, bueno, es en el caso que, digamos, haya algunas, si se quiere, interpretaciones contradictorias en las distintas salas del Tribunal Fiscal. Y la idea de los plenarios siempre es justamente unificar criterios. Bueno, la convocatoria, salvo, bueno, cuando es de oficio, se va a realizar dentro de los 60 días de estar en las vocalías en conocimiento de tal circunstancia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las propias vocalías de oficio van a solicitar la convocatoria en un plenario, o a pedido de parte. Este plazo de 60 días, en principio, si es a pedido de parte, no operaría. Y bueno, y en el caso, digamos, que el plenario sea convocado por alguna de las partes, una vez resuelto, se va a devolver la causa a la sala en que estuviera radicada para que la sentencia aplicando la interpretación sentada en el plenario, justamente. El traslado del recurso se va a efectivizar dentro de los 10 días de que el expediente entra en la vocalía. En ese caso se le va a dar traslado del recurso a la apelada por el plazo de 30 días para que lo conteste, o ponga excepciones, o acompañe el expediente administrativo, ofrezca toda la prueba que hacen a su derecho. Y este plazo de 30 días podrá ser prorrogable por conformidad de las partes, manifestada por escrito también ante el Tribunal Fiscal, y por un plazo no mayor a 30 días. Las excepciones que puede interponer, bueno, una vez, digamos, las excepciones las vamos a tratar ahora, que dentro de los 5 días de producida la contestación, por parte, bueno, si estamos hablando de materia impositiva, la DGI, y si hablamos de materia aduanera, la DGA, en su caso, si se hubieran interpuesto excepciones, el vocal instructor le va a dar traslado al apelante por el término de 10 días, para que las conteste y ofrezca la prueba que haga su derecho. Dentro de las excepciones admitidas,
previstas en la norma. Tenemos la de incompetencia, la de el recurrente o la apelada, la litispendencia, la cosa juzgada, el defecto legal, la prescripción, la nulidad y la nulidad. Una cuestión importante es que todas las excepciones que fueran, digamos, entendidas, digamos, coloquialmente como dilatorias, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que no son conclusivas, que no dan por finalizado el procedimiento, van a ser resueltas directamente con el fondo de la causa. Y la resolución que disponga eso va a ser inapelable. Bueno, y después, bueno, el vocal dentro de los 10 días va a declarar sobre la admisibilidad de las excepciones que se hubieran opuesto y en su defecto de la producción de las pruebas que se hubieran ofrecido en su caso. Cuando el contribuyente no hubiera ofrecido prueba al momento de interponer el recurso, el vocal puede declarar que la cuestión, bueno, y obviamente una vez contestado el recurso por parte de la DGI o de la DGA y de las excepciones en su caso, si el contribuyente no hubiera ofrecido pruebas, el vocal la elevará autos a la sala dentro de los 10 días y va a poder declarar la causa de puro derecho. Ahora bien, si se hubieran ofrecido pruebas, va a citar a las partes a la audiencia preliminar de prueba, que eso lo va a hacer dentro de los 10 días. Esto también es una reforma interesante que vino con la ley 27430, que también hace un poquito a la oralidad del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, porque bueno, en esta audiencia preliminar, en definitiva, se van a citar a las dos partes, se las va a escuchar, y en función, digamos, a las constancias de las actuaciones, se va a tratar de delimitar cuáles van a ser las pruebas que se van a producir y cuáles se van a descartar, porque en definitiva por ahí no hacen a resolver la cuestión principal debatida. Que bueno, es una cuestión, digamos, también que es bastante novedosa. En caso, digamos, de que se resuelva producir prueba, porque también, digamos, en esta audiencia preliminar se puede resolver que no hay prueba a producir, digamos, que la prueba ofrecida el defecto no es conducente, y por ende, digamos, el vocal instructor considera, digamos, que la causa se debe resolver de puro derecho. Pero bueno, en el caso, digamos, que haya prueba conducente y que merece la prueba a producir, el vocal lo va a resolver dentro de 10 días, fijando un término que no podrá exceder los 60 días para su producción. A pedida de cualquiera de las dos partes, el vocal va a poder ampliar el término por un plazo que no va a poder exceder los 30 días. Ahora bien, si las dos partes se ponen de acuerdo, se podrá ampliar el plazo para producir la prueba por 45 días. Esas son las medidas de prueba. Bueno, acá también nos deberíamos remitir un poquito al reglamento de procedimiento del Tribunal Fiscal, que en principio, bueno, también se remite un poco a lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, salvo con algunas salvedades que ahora vamos a ver. Bueno, en principio hay amplitud de prueba, tenemos, el contribuyente puede ofrecer la prueba documental, bueno, las dos partes en definitiva, prueba documental, prueba de informes, prueba testimonial. La testimonial va a tener algunas salvedades, como por ejemplo cuando uno de los testigos ofrecidos esté domiciliado fuera del radio de la ciudad autónoma, donde ahí o bien la parte que haya ofrecido a ese testigo se compromete a hacerlo comparecer al Tribunal Fiscal, o va a ofrecer que preste declaración testimonial en alguna seccional o agencia de AFIP, cuyo radio sea el del domicilio del testigo.
Después otra cuestión que también es distinta, digamos, a un procedimiento por ahí ordinario es en lo que es la prueba pericial, ya que en este caso cada parte va a ofrecer un perito propio, no es que se va a hacer sorteado, y el informe pericial va a tener que ser realizado y suscripto por los dos profesionales, donde ahí, en función a los puntos de pericia que cada parte pueda llegar a ofrecer, van a tener que emitir o una respuesta conjunta, o en caso, digamos, de que difieran en algún punto, cada uno emitir su postura o su dictamen en manera diferenciada. En relación a los hechos nuevos, también esto va a estar reglamentado en la acordada, en el reglamento de procedimiento, que va a estar en el artículo 34, que establece un plazo, digamos, para poder ofrecer hechos nuevos, que es si con posterioridad de contestación del recurso o demanda, si se produjeran o llegaran al conocimiento de las partes hechos nuevos que tuviesen relación con la cuestión litigiosa, se podrá invocar hasta 5 días después de notificar la resolución que dispone la apertura de la causa prueba, y bueno, en este caso también el vocal instructor le va a correr traslado a las partes para que en su efecto, digamos, esgriman el derecho, digamos, que les pertenece para poder expedirse en relación a esta prueba vinculada con este hecho nuevo. También, digamos, dentro, digamos, de las amplias facultades que tiene el Tribunal Fiscal están las medidas de mejor proveer, que las puede disponer el propio tribunal hasta el momento de dictar sentencia. Inclusive, digamos, lo que dice la propia norma, ¿no? Medidas periciales por intermedio de funcionarios que la propia FIP les proporcione, o aquellos organismos nacionales competentes en la materia de que se trate. En estos casos particulares, ¿no?, el término para dictar sentencia se va a ampliar 30 días más. Y si en el caso que se hubiere convocado audiencia para la vista de la causa, que ahora vamos a ver de qué se trata la audiencia para la vista de causa, para este caso, o sea, en las medidas de mejor proveer van a concurrir las partes o sus representantes y los peritos que se hubiesen dictaminado en el marco de estas medidas, y los testigos, ¿no?, citados. En el marco de estas medidas el Tribunal Fiscal decide citar testigos. Ahora bien, en relación a la clausura de la prueba y los alegatos, que ya estamos llegando a la parte final del procedimiento del Tribunal Fiscal, también la reforma estableció ciertos plazos, digamos, en relación a los plazos, digamos, que tiene el Tribunal Fiscal para dictar sentencia. Bueno, en principio, digamos, vencido el término para producir prueba de diligenciar, y también diligenciar las medidas para mejor proveer, que en su efecto hubiese ordenado el propio tribunal, o en su efecto transcurrido los 180 días del auto que las ordenó, prorrogar por una sola vez por igual plazo, el vocal instructor, dentro de 10 días, va a declarar clausurado el procedimiento, clausurado el periodo de prueba. En relación a los alegatos, dentro de los 5 días se van a elevar los autos a la sala, la que dentro de los 5 días los pondrá a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos. Esto por el término de 10 días. En relación a esto, el reglamento de procedimiento establece que, en su artículo 54, que las partes van a tener 4 días para poder retirar el expediente y presentar el alegato. En caso, digamos, esto es el caso de alegato por escrito. También, digamos, el propio tribunal puede disponer audiencia para la vista de causa. Y esto lo va a hacer por auto fundado, y cuando entienda que es necesario un debate más amplio todavía. Esta audiencia para la vista de causa deberá realizarse dentro de los 20 días de la elevatoria de la causa a la sala, y solo se va a poder suspender por única vez por causa del Tribunal Fiscal, que va a tener que fijar una nueva fecha de audiencia dentro de los 30 días posteriores
a la primera. Cada sala, una cuestión importante es que cada sala va a fijar una fecha de audiencia conforme el día que le toque. En este sentido, por ejemplo, hay una agenda, digamos, para fijar fecha de audiencia de vista de causa, que es, por ejemplo, los lunes van por la mañana a la sala A, por la tarde a la sala B, y así sucesivamente. ¿Y la audiencia de vista de causa? Discúlpame que te moleste. Sí. Estarían faltando 10 minutitos para terminar. Dale, ya termino. Dale, gracias. De nada, Analia. Bueno, volviendo al tema, digamos, de la audiencia de vista de causa, y por ahí imprimiéndole un poquito de celeridad a la cuestión, se va a fijar, digamos, de acuerdo a la agenda del Tribunal Fiscal, y si implica mayor debate todavía, en la instancia de audiencia de vista de causa, los alegatos van a ser orales, que eso lo diferencia, digamos, los alegatos en forma escrita. Con un solo día no basta para concluir con esta audiencia de vista de causa, se van a poder fijar fechas o días posteriores o el mismo día. Eso lo va a terminar resolviendo el tribunal. En estos casos la sentencia va a tener que dictarse contados a partir, bueno, del llamamiento de los autos de sentencias. Va a haber también plazos para dictar sentencia. Cuando se resuelven excepciones tratadas como cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se va a tener que dictar sentencia dentro de los 15 días. Y cuando se trate de sentencia definitiva y no se produjeran pruebas, 30 días. Y cuando se hubiera producido prueba, 60 días. Los recursos que se pueden interponer contra la sentencia del Tribunal Fiscal, bueno, puede ir la aclaratoria dentro de los 5 días, a fin de que se aclaren algunos conceptos oscuros, o se intente subsanar algún error material. Después, bueno, también se puede interponer un recurso de revisión y apelación legitimada ante la Cámara Nacional, bueno, competente, en este caso la Cámara Nacional competente es la Cámara Contenciosa Administrativa Federal. En este caso el recurso se va a interponer dentro de los 30 días, y la formalidad es una mera interposición del recurso. Una vez que se interpone el recurso, dentro de los 15 días lo voy a tener que fundar. Pero en principio, que esto quede claro, digamos, es una mera interposición dentro de este plazo de 30 días. En relación a esta cuestión, todavía no estaba bien resuelta, y que también por ahí limita un poco la cuestión de federalidad en materia, digamos, del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, porque en definitiva, si bien resolvemos la cuestión, digamos, de la presencia en parte del Tribunal Fiscal en todo el territorio, con el expediente electrónico, en principio, las resoluciones contra la sentencia del Tribunal Fiscal van a tener que tramitar en Ciudad de Buenos Aires, porque la Cámara Contenciosa Administrativa Federal tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí volvemos a debatir de nuevo este problema, en relación a qué tiene que hacer el contribuyente. Vuelve el mismo problema, tiene que conseguirse un estudio que está acá en la Ciudad de Buenos Aires para poder litigar en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una cuestión, digamos, interesante para tener en cuenta. Bueno, esto ya lo mencionamos. En relación al recurso, digamos, de apelación contra la sentencia del Tribunal Fiscal, ahí, digamos, ya va a perder el efecto suspensivo que vimos anteriormente. El recurso se va a conceder con efecto devolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el acto, digamos, determinativo va a tener plena ejecutoriedad. Y en ese caso, digamos, la administración tributaria puede librar la boleta de deuda correspondiente e iniciar el procedimiento de ejecución fiscal. Una cosa importante a tener en cuenta es que el efecto devolutivo no implica un solo repete. Con esto que quiere decir, yo puedo ir ante la Cámara Contenciosa Administrativa Federal sin necesidad de pagar previamente para poder acceder a la instancia jurisdiccional. Sin perjuicio, digamos, de que la administración puede tranquilamente ejecutar paralelamente el acto determinativo. Acá, a modo de conclusión, digamos, es un
poquito, digamos, ver su efecto, qué recurso me convendría elegir. Bueno, podemos ver, digamos, características puntuales de cada uno. Si analizamos un poquito el recurso de reconciliación, tenemos que tener en cuenta que el mismo es gratuito, y en cambio, digamos, el recurso ante el Tribunal Fiscal, uno va a tener que pagar una tasa de actuación que está en el 2,5 del monto en discusión. Que bueno, si se quiere, podría haber en efectos económicos como una desventaja, si se quiere. Pero digamos, si yo tengo que analizar que en el recurso de reconciliación resuelve el mismo organismo que ya me determinó, y que en definitiva lo más lógico sería que mantenga su pretensión fiscal, a mí me convendría ir ampliamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo independiente y especializado en la materia. Y otra cuestión, digamos, que por ahí puede inclinar la balanza en relación a qué recurso optar, es que el recurso que confirma la determinación de oficio, perdón, la resolución que confirma la determinación de oficio, ¿esto qué quiere decir? La resolución en el marco del recurso de reconsideración, para yo poder recurrirla voy a tener que pagar previamente, o sea, rige el principio de solva repete. Yo voy a tener que pagar la determinación tributaria y después en su defecto voy a poder iniciar un reclamo de repetición. Y eso lo convalidó la Corte Suprema en este fallo que les mencioné ahí, que es Compañía de Circuitos Cerrados, del año 2010, donde básicamente lo que dijo la Corte fue que el contribuyente tenía plena libertad para optar entre un recurso u otro, y eligió ir por el recurso de reconsideración cuando tenía pleno conocimiento que el recurso ante el Tribunal Fiscal tenía efecto suspensivo, y que inclusive recurrir la sentencia del Tribunal Fiscal no implicaba este principio de solva repete, o este perjuicio, ¿no? Si se quiere. Bueno, eso es hasta mi breve aporte. Perdón si me pasé en el tiempo, pero bueno, el procedimiento del Tribunal Fiscal la verdad que requiere por ahí un poco más, algunas cuestiones que son muy particulares. Pero bueno, muchas gracias por la atención.